¿Ya todos compraron su entrada a la peña? Los que no compraron, mañana, antes de entrar a la clase, compran. Mañana compran. Bien. A ver, los chicos y chicas del fondo, Ferrarotti, silencio, por favor. Bueno, estamos. Acá hay una silla, esta silla. Bueno, Romina, venga Romina, no pierde el lugar. Vamos. Bueno, ¿estamos? Bien. Les comento lo que va a pasar de ahora al jueves 12. Nosotros entramos en un tipo de curso, y esto es una prueba para el patio también, mucho más fierrero. ¿Qué quiere decir fierrero? Ya vimos lo doctrinario, vimos lo filosófico, vimos las cuestiones económicas macro, vimos las cuestiones históricas que les habló Bernaza. Ahora vamos a los bifes, ahora vamos a aterrizar, porque ya no estamos para levantar el dedo y denunciar a Macri, ahora estamos para gestionar nosotros. Entonces necesitamos fierros. Y quien les habla, como coordinadora de los cursos, estamos reevaluando. Veniste, Carita, un poquito más acá, pues una chica no, más adelante. Ay, gracias. Quien les habla va a redireccionar, y la compañera, venite más acá, córranse. A ver, chicas, ¿me escuchan? Chicuelas, chicas, sí, vienen más acá. Para allá. Déjame todo bien organizado. Gracias. Me encanta ser directora de ¿Y la gente del fondo qué hace? No, Ferrarotti terrible, se fue allá al fondo porque no quiere que le tome ese examen. Bueno, gracias a Ana María, a todos los chicos allá y chicas que nos ayudan con la acreditación, con tomar el presente. Muchas gracias. Bien, les decía, entramos no solo en este curso, sino a partir de ahora, el Patria va a redireccionar sus cursos al conocimiento más profundo y más riguroso de las herramientas de gobierno y gestión. Quería ser clara en esto. El profesor Jorge Sotelo, que ahora les voy a contar quién es, no está acá para entretenernos. No está acá para que nos divirtamos en la clase. Está acá para que nosotros seamos mejores gestores, mejores ciudadanos y ciudadanas a la hora de reclamar al Estado o dialogar con el Estado. Dicho lo cual, les cuento entonces que a partir de este segundo bloque de la clase de hoy, toda la clase de mañana, del 18 a 22, y la clase del 12 que se va a hacer en ATE, vayan mirando siempre el programa y ahí van a tener las lecturas, van a ser clases ya más de fierros, como les decía. ¿Y por qué con Jorge Sotelo? Porque es el compañero de la Comisión de Estado y Administración Pública que está más preparado para hablarnos de planificación y presupuesto. Porque el presupuesto tiene que dejar de ser un tema de economistas para ser un tema de todos y todas. Y para que lo podamos comprender, leer, analizar y gestionar. Y además para que definitivamente la planificación deje de ser una lista de casamiento, de sueños, divorciados del que diseña el presupuesto. Y para que finalmente hagamos el maridaje planificación-presupuesto. Bien, Jorge Sotelo es un especialista en estos temas. Ustedes ponen Jorge Sotelo en Google y van a encontrar muchos escritos de él. Lo pueden leer, también lo pueden leer en la página de la Comisión de Estado y Administración Pública que la tienen linkeada en el programa. Y además es consultor en muchos países de América Latina. Él viaja por toda América Latina, es consultor, además de ser profesor universitario en nuestro país. Cuando queremos saber sobre estos temas, todos los compañeros y compañeras de la comisión lo consultamos a Jorge. Y por eso creíamos que era un muy buen augurio que el último curso que hiciera nuestra comisión pudiéramos contar con que socializáramos, compartiéramos los conocimientos de Jorge. Así que Jorge, muchas gracias. Ya tenés, mirá qué pantalla, qué producción, que están preparados los chicos. Jorge Sotelo, gracias por estar con nosotros. Después me dice, tengo que pintar de blanco el fierrito negro. Bueno, gracias. Es necesario
Bueno, ya nos dijimos buenas tardes, ya compartimos la mitad de la jornada juntos. No sé cómo, ustedes me van a tener que ayudar porque no sé cómo bajar de lo que fue el panel de introducción, que fue una excelente introducción a los temas que vamos a ver hoy, mañana y el jueves que viene. Fue una introducción de lujo, pero la verdad es que con las reflexiones y las ideas planteadas, además de la calidad de las ideas, el nivel en que nos han puesto la reflexión, me dificulta mucho bajar ahora lo que tengo que bajar, que como bien decía Claudia, la idea de este curso, que empezó siendo un curso de planificación y presupuesto, es ir a cuestiones metodológicas, técnicas, conceptuales, metodológicas y técnicas, muy concretas, o sea, ir un poco a los bifes, ¿no? Entonces me cuesta hacer el descenso de lo que vimos en la primera parte a ahora. Por supuesto, en un curso de esta naturaleza no podemos presentarnos para saber el perfil del auditorio, pero yo voy a hacer algunas preguntas de las que se contestan con la mano alzada, ¿sí? ¿Cuántos de aquí trabajan o trabajaron en el sector público? ¿Eh? ¿Es bueno o malo? No, eso es muy bueno. Hoy estuve en una reunión en donde una compañera contaba, hablando del prejuicio que se ha instalado y se ha profundizado con Cambiemos respecto del Estado, que un día ella va a la farmacia y la farmacéutica, con la que atendía, conversando, le pregunta: ¿y vos dónde trabajás? Y ella dice: trabajo en el Estado. Y la de la farmacia le dice: ¿y no te da vergüenza decirlo? Digo porque nosotros, que trabajamos en políticas públicas, que trabajamos en el Estado, que venimos en esto, sabemos de qué se trata y lo valoramos. Pero el imaginario del resto de la sociedad es muy diferente al nuestro, muy diferente. O sea, todavía lidiamos con eso y es muy difícil revertirlo, ¿no? Y lo que vamos a ver ahora, de alguna manera, está muy ligado a eso. Está ligado al rol que tiene que cumplir el Estado y cuán efectivo es el Estado en resolver los problemas de la gente. ¿Cuántos de ustedes han participado o conocen o han leído o les interesa el tema del presupuesto público? Menos, bastante menos. ¿Y cuántos han participado en procesos de planificación o tienen conocimiento o les interesa? ¿Fueron los mismos o no? ¿Sí? ¿Quiénes han participado de ese doble proceso de planificación y presupuesto? Buenísimo. Bueno, ahora lo que yo haría antes de comenzar es, ¿alguno de ustedes tiene la voluntad de comentarnos qué esperan del curso, qué les interesa, qué expectativas tienen o en qué les gustaría que se profundice? La cosa es muy sencilla. Tenemos 2 horas hoy y 2 clases más de planificación, como de presupuesto, por separado o articulado podríamos estar un año hablando. O sea, el tiempo que tenemos es muy, muy escaso. Entonces, ¿qué preferirían profundizar? ¿Qué les interesa de esta instancia del curso? ¿Alguien quiere decirlo? Perfecto. Lo digo, no sé si se escucha, sí. Mi nombre es Carlos. Sí, Carlos. Quisiera que se profundice. ¿Paso acá? No. Perdón, no entendía la señal. Digo, lo que me gustaría que se pudiera, está bien, yo entré en la última parte que vos dijiste, los que participaron ya de profundización y demás, que la parte técnica se
Compañero. Ser más ágil, más dinámico y que exista un control de gestión por nosotros mismos, no por la SIGEN o alguien exterior, sino nosotros mismos. Perfecto. En ambos casos, digo, esto implica dos cosas. Uno es el manejo de los conceptos más básicos y elementales del presupuesto que nos permita mirarlo, nos permita seguir sin esperar solamente el control de especialistas, el control externo, y en ese ciclo del presupuesto tener idea de cómo leerlo, cómo entenderlo, ¿no? Uno se enfrenta a un presupuesto y dice, ¿qué conclusiones saco yo de acá? ¿Cómo puedo leer un presupuesto público? Sí, ¿quién más quería? No, yo quería reforzar un poco esto que Ahora te paso. Sí. ¿Cómo financiarlo? Los ítems presupuestarios. ¿Cómo financiar el presupuesto? Dice. Ok. Digo, digo, ahí entramos ya en una cuestión que tiene más que ver con la política económica, con la macro, digamos, pero está bien, perfecto, es una de las preguntas clave. Horacio. No, justamente el tema del control del presupuesto, no por un organismo externo, sino internamente hacer un análisis de gestión una vez, digamos, terminado el periodo, ver qué pasó a efectos de planificar el nuevo presupuesto y no copiar, ¿no?, como se hace en el próximo. Hay dos ideas en lo que dice Horacio, que refuerza algo que se venía diciendo. Cómo controlar el presupuesto, pero no entendido como un objeto de los sistemas de control, sino cómo controlar por los propios ejecutores de las políticas para tomarlo como una suerte de retroalimentación en el diseño de las políticas. ¿Sí? Sí, compañero. No, y para mí también las prioridades del presupuesto. Los grupos, o sea, en la población, en la gente, hay grupos que son vulnerables. Yo antes había hablado de los adultos mayores, de seguridad, discapacitados, también las mujeres, pero las mujeres particularmente con condiciones socioeconómicas bajas, de bajos recursos, las que son jefas de hogares, los migrantes, las personas que pertenecen a comunidades indígenas. Bueno, ¿qué prioridad tiene el presupuesto? Eso a mí no me gusta. Perfecto, ahí nos estamos yendo del presupuesto a la planificación, digamos, ¿no? Que fija las prioridades. Sí, Mari. ¿Querés esto? Es básicamente cómo se puede articular o qué tipo de estrategias de política pública o de planificación permiten una real, una efectiva, mejor dicho, una efectiva relación con los procesos de concertación, esta relación. Si hay algo, si hay algo por ahí, porque si no aparece como, se vuelve muy farragoso por mis experiencias, ¿no? Hay consejo de planificación local que después ¿cómo se hace para...? Si hay algo sobre eso. Para relacionarlo con lo que podemos ver en estos días, lo voy a relacionar de esta manera. Nosotros podemos tener interesantísimos procesos de concertación. Claro. Podemos tener una filosofía de concertación, trabajar con diversos actores, gestionar conflictos. Ahora, después finalmente, esto se expresa en políticas públicas. Exacto. Y las políticas públicas tienen son complejas, son particulares en cada sector, pero además tienen una lógica y una estructura que nosotros debemos conocerla pormenorizadamente. Obviamente lo que vamos a ver en estos 2 días es casi un pantallazo como para despertarnos la curiosidad de seguir con esto. La verdad es que si nos entusiasmamos con este tema, nosotros sabemos que esto es muy corto, muy comprimido. En el marco del instituto, el año que viene, aunque seamos menos, digo, podríamos profundizar este tipo de cuestiones. Sí. No, otra duda, además de todo lo que dijeron, es el tema de cómo se divide bien entre el presupuesto nacional y qué es lo que la responsabilidad de las provincias y las responsabilidades locales. Y además de eso, estaría interesantísimo si se pudiera ver como distintos escenarios posibles de un tipo de presupuesto, otro tipo de presupuesto y las posibles consecuencias de cada uno. Bien, si les parece nos vamos metiendo en tema. Yo lo que digo es, espero que podamos tener tiempo como para profundizar
profundizar algunas cosas o que el pantallazo general sea interesante. Yo tengo pensado esto en 3 bloques. Uno que vamos a empezar ahora, que es un marco conceptual metodológico general, que voy a partir de lo más básico, que nos permita a todos tener un discurso, un lenguaje común y que sepamos de qué hablamos cuando hablamos de los conceptos más elementales que después vamos a usar en planificación y en presupuesto. Eso va a ser como un marco introductorio, ¿no? Voy como si recién empezáramos. Y después vamos a dedicar un bloque a presupuesto y un bloque a planificación. En presupuesto podemos ver algunas cosas de cómo se vincula con la planificación, algunas cuestiones metodológicas, pero por lo que ustedes dijeron, quizás una cosa que podemos hacer es detenernos un poco en cómo entender un presupuesto. El presupuesto público se ha transformado en algo completamente críptico, de alguna manera a propósito, ¿no? Es decir, ni siquiera la gente que está hace años en la gestión o en el sector público termina entendiendo el presupuesto. Y como a ustedes les habrá pasado, a mí me ha tocado encontrarme con ministros muy bien formados, muy piolas, muy compañeros y que, por ejemplo, no podían entender el presupuesto, ¿no? Esto es una cosa que es muy común porque es una herramienta de poder, ¿no? Y la verdad es que, como es una herramienta de poder, tenemos que poder comprenderla. Entonces vamos a tratar de entender un presupuesto y fundamentalmente lo que vamos a hacer es meternos además en lugares en donde hay información de presupuesto para ver qué significa. Por ejemplo, nos vamos a meter en la página de la ONP, de la Oficina Nacional de Presupuesto, vamos a abrir el presupuesto del 19, del 2011 o del proyecto de presupuesto 2020 y vamos a ver qué tiene, qué contenido tiene y cómo podemos interpretar esas planillas que aparecen, ¿no? Que terminan siendo, o sea, uno termina yendo al diario para ver los comentarios de lo que dicen sobre el presupuesto para poder entender algo, porque esto, bueno, todo eso se puede comprender con cierta facilidad. Ese sería el propósito. Con el tema de planificación tenemos 2 posibilidades. Una es un enfoque más general, ver un poco el rol de la planificación, un poco la historia de la planificación, dónde estamos ahora y qué podríamos esperar de ella, o meternos en cuestiones más metodológicas. Cuando lleguemos a ese módulo, yo comienzo y ustedes me van ordenando por dónde van más los intereses. ¿Sí? Lo que preparé para que comencemos a ver ahora, es decir, parte de esta preocupación. El Estado es algo realmente, un fenómeno realmente muy complejo y sobre el que se ha venido reflexionando ya desde hace algunos siglos, ¿no? Tiene que ver con el poder, expresa relaciones sociales. Hay mucho y ha habido mucho debate sobre el Estado, pero si uno piensa en su dimensión administrativa, o sea, el aparato del Estado, el conjunto de instituciones que conforman el sector público, uno dice, bueno, acá me puedo ir a algo mucho más concreto, más tangible, ¿no? Podríamos discutir esto de una manera... La verdad es que es muy complejo también. ¿Por qué? Porque es un fenómeno realmente muy diverso. O sea, nosotros tenemos, en el aparato del Estado, tenemos un Ministerio de Educación de la Nación, que define políticas e implementa políticas educativas, pero tenemos también la escuela, que es uno de los efectores importantes del sistema educativo. Tenemos un Ministerio de Salud y tenemos un hospital. El plan de un hospital, la planificación de un hospital y el presupuesto de un hospital puede ser mucho más complejo incluso que el de un ministerio de salud, ¿no? Pero no es educación y salud solamente, tenemos, qué sé yo, tenemos, ayúdame Alfredo, tenemos el INTA, tenemos seguridad, no tiene nada que ver con salud y educación, es otra historia, ¿no? Tenemos el INTA, es un organismo descentralizado, reporta a Agricultura y brinda un servicio completamente diferente, con otra lógica, con otros usuarios, ¿no? Y es otro tipo de institución del Estado. ANSES.
hace extensiones, más del 50% del presupuesto nacional ejecutándose todo el tiempo, todos los meses y llegando a una gran cantidad de ciudadanos. Cultura, otra historia completamente diferente. Tenemos el INVAP, que hace satélites, ¿no? Tenemos relaciones exteriores, otro rol completamente diferente. Tenemos defensa, pero además tenemos la nación, la Administración Pública Nacional, tenemos la Administración Pública Provincial y tenemos los municipios. Todo eso es Estado, todo eso es aparato administrativo del Estado. O sea, tiene una diversidad muy grande en el tipo de servicio que brinda, en los procesos que desarrolla, en el contexto político en el que se mueve, con el contexto territorial en el que se mueve, los actores que participan. Entonces, para poder abordar, y todo esto, además, en todo esto se desarrollan tareas de planificación y tareas de presupuesto. Y hay el tripartito, el Estado, la legislatura y el Poder Judicial. Hay tres poderes, ¿no? Estamos hablando, yo me estuve refiriendo al aparato administrativo y ejecutivo, pero hay tres poderes. Y hay entes que además son, que son autárquicos y otros que son compartidos, como por ejemplo el de la Matanza de Riachuelo, ¿no? Que es nación, provincia y municipio, o gobierno de la ciudad, ¿no? La Corporación del Mercado Central. La Corporación del Mercado Central, las públicas privadas, las empresas públicas. Los registros de automotores, que son... Los registros de automotores, que claro, todo el mundo debe tener algún amigo que tiene un registro, porque alguna vez consiguió, quizás de manera non santa, Bueno, y las empresas públicas tienen lógica de empresas, pero son públicas. Y están guiadas por objetivos públicos, pero también por objetivos vinculados a los beneficios, a la rentabilidad, pero están bajo un régimen especial y es parte del Estado. ¿No? Bueno, entonces, digo, ¿cómo hacemos con esta complejidad? Yo digo, para poder entender esto, nosotros necesitamos, como forma de abordaje, necesitamos un modelo. ¿Qué es un modelo? Es una simplificación quizás excesiva de realidades complejas que tienen cierto potencial como heurístico de explicación, digamos, ¿no? Un modelo, cuanto más sencillo y cuanto más explique, es mejor. Entonces, tenemos que encontrar un modelo que nos permita analizar cualquiera de estas realidades tan diversas que hemos mencionado recién y que son todas partes, forman parte todas del aparato público, del aparato administrativo, ¿no? De las instituciones. Entonces, yo lo que voy a hacer es, voy a hacer una presentación de un modelo conocido que nos permite empezar a ordenar estas ideas y después voy a cuestionar un poco ese modelo para tratar de ir hacia una mirada más o menos propia de esto, ¿no? Es completamente sencillo. Digo, y cuando nos... Siempre puede pasar. Cuando nos aburramos de la cuestión metodológica, siempre podemos hacer un paréntesis y discutir las cosas más, más históricas y con una mirada más teórica, más macro. Bueno, esto es un modelo, una forma de entender el sector público o sus instituciones es pensarlo como un lugar en donde se desarrollan procesos que transforman recursos en productos. ¿Sí? Esos productos son bienes o servicios que el sector público, el Estado, entrega a la población. Es decir, un lugar en donde a través de ciertas operaciones se combinan insumos diversos y se genera un producto que es cualitativamente diferente a los insumos. ¿Sí? Voy a poner ejemplos bien simples y después, si quieren, uno puede ir preguntándose por ejemplos que son más esquivos. Yo tengo camillas, balanzas, estetoscopios, enfermeras,
médicas, y eso yo combino esos insumos a través de un proceso y lo transformo, por ejemplo, en control de embarazadas o en control de niños menores de 5 años. ¿Sí? Eso hace el sector salud. El sistema de salud hace eso. Tiene una serie de insumos, una serie de recursos, materiales, físicos, humanos, determinados, que combinados de cierto modo terminan siendo servicios, bienes o servicios que el sector público entrega a la población. ¿Sí? El INTA que decíamos hoy tiene ingenieros agrónomos, especialistas, tiene camionetas, tiene sus delegaciones en el territorio, tiene los resultados de las investigaciones aplicadas que hacen, y todo eso se combina y termina siendo asistencia técnica a los productores agropecuarios. Esto es un modelo, a esto se le llama modelo, es completamente sencillo, pero nos permite interrogar cualquiera de los organismos públicos que mencionábamos recién, ¿no es cierto? Cualquiera, la policía, ¿no? Yo puedo interrogar con esto. El INVAP puedo interrogar con esto. Y las preguntas que yo puedo hacer en base a este modelo no son preguntas bastante certeras, y las respuestas van a ser respuestas ricas, que a mí me permite entender todos los recursos que maneja una institución, cuáles son los procesos productivos, cómo los combina y finalmente cuál es el servicio que brinda. Yo esa pregunta le puedo hacer a todas las instituciones. Y el modelo dice, además, que esos productos, esos bienes o servicios que se ofrecen a la sociedad, luego tienen como consecuencia ciertos resultados y ciertos impactos, ¿no? Es verdad, si yo hago un control de mujeres embarazadas y hago atención del parto con ciertos criterios de calidad, probablemente yo acá tengo un impacto que sea la reducción de la tasa de mortalidad materna. ¿Sí? O sea, hay una relación de causalidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se generan bienes y servicios, ¿para qué? Para tener ciertos resultados y ciertos impactos. Esto es como, podría decir uno, es la estructura básica de una política pública. La política pública siempre tiene una gramática de medios fines, ¿no? Digo, voy a hacer tal cosa, voy a hacer X e Y para lograr R y S. Digamos, ¿no? Tiene una gramática de ese tipo. Esto es importante porque esto va a ser, si se quiere, la base de por qué subsisten los enfoques racionalistas y los enfoques tecnocráticos sobre las políticas públicas. La gramática de las políticas públicas, la forma de explicar una política pública tiene siempre el lenguaje de medios fines, de este tipo de relación. Este modelo, todos lo deben conocer seguramente, está por detrás de muchas metodologías que se utilizan. Yo no lo estoy presentando como una metodología, sino simplemente como un modelo descriptivo de lo que el sector público hace. Este modelo es conocido, por ejemplo, como cadena de valor público, cadena de resultados. ¿Sí? ¿De dónde surge este modelo? Acá quiero decir que hay gente que sabe mucho de planificación y de presupuesto, o sea que me pueden ir ayudando en el momento que quieran. ¿De dónde surge este modelo? Según hasta donde yo sé, Alfredo, uno de los primeros planteos sobre esta cadena de valor vienen del presupuesto por programa. ¿Sí? Presupuesto por programa es algo que la existencia del presupuesto por programa viene ya de los años 50 del siglo pasado. Tuvo un intento de aplicación en el sector público en los años 60, 70 del desarrollismo, y después tuvo como un revival en los años 80, 90, y básicamente se basaba en la primera parte de la cadena, ¿no? En las relaciones de insumo-producto. Fue cuando el presupuesto empezó a enfocarse más que en los recursos, en qué bienes y servicios se brindaban, ¿no? Para los que han estado en presupuesto, lo que en el presupuesto nacional, por ejemplo, se llaman metafísicas, ¿no? Y también enfoque de sistemas, ¿cierto? ¿Cómo? Que el enfoque de sistemas incorporó esta forma de expresión, ¿no? Exactamente. Esto es un enfoque sistémico, ¿no? Esto es, digamos,
intenta reflejar un proceso productivo en donde hay ciertas entradas, ciertos insumos y hay ciertas salidas, ¿no? Y a partir de ahí uno puede profundizar y complejizar esto. Bien, esto que se llama cadena de valor es útil en varios sentidos. Por ejemplo, nos permite ver esquemáticamente cuál es el campo de la planificación y cuál es el campo del presupuesto. Por ejemplo, el proceso mediante el cual se define el perfil de producción de una institución y se definen los resultados y los impactos que se esperan como consecuencias de ese perfil de producción. Estos son los objetivos de política que se operacionalizan en resultados e impacto. Es lo que podríamos llamar un proceso de planificación estratégica. O sea, no hay nada más estratégico, por decirlo de alguna manera, en el campo de la planificación en el sector público que definir el perfil de producción de las instituciones públicas. Y a su vez, el proceso mediante el cual, a partir de ese perfil de producción que se define, se diseñan operaciones que van a consumir ciertos recursos para lograr ese producto, es lo que podríamos llamar planificación operativa, ¿sí? Esto es una tarea más de alta dirección o de responsabilidad política, por decirlo de algún modo, y esto es una tarea más de los cuadros medios que tienen que poner en práctica esa política. Y la formulación presupuestaria, por ejemplo, opera sobre ese mismo hemisferio de la cadena de valor, ¿sí? O sea, ¿de qué se trata la formulación presupuestaria? De organizar, de acuerdo a las reglas de la técnica presupuestaria, toda la información sobre producción y sobre recursos, de una manera tal que los recursos puedan estar en tiempo y forma cuando el proceso de producción lo requiere, ¿sí? Entonces, es un buen esquema para entender cómo se relaciona la planificación y el presupuesto y entender la locura que es pensar que la planificación y el presupuesto puedan estar divididos, fracturados, ¿no? El desencuentro entre planificación y presupuesto, que es algo tan frecuente. Uno dice, ¿cómo puede ser? Si los procesos de producción en el sector público es uno solo, son unos claramente identificables, y sin embargo la planificación va por un lado y el presupuesto va por otro. Eso tiene que ver con dimensiones políticas del proceso presupuestario y del proceso de producción de políticas